Vamos a tapar un bache que nos quedó de lo que vimos hasta acá. Sucede lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el algoritmo no depende del tamaño del input? De hecho, el tamaño del input es siempre el mismo, pero la naturaleza del input afecta, en- tiene una gran incidencia sobre el tiempo de corrida o el espacio que se necesita. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, puede pasar con números no acotados. Es decir, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el de la secuencia de Fibonacci. El número de Fibonacci para un cierto valor n se obtiene de la siguiente forma. Se suman los números Fibonacci de los dos anteriores, del n-2 y el n-1. Y además se define que el número de Fibonacci de 0 es 0 y el número de Fibonacci de 1 es 1. Entonces, por ejemplo, podemos tener así una serie de Fibonacci. La serie de los números de Fibonacci cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1. Y por ejemplo, cuando n es igual a 1, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, sumando los dos anteriores. 1 más 0. 1 más 0 es 1. Por eso la secuencia es 0, 1, 1. Acá se repite el 1. Vamos al siguiente número de Fibonacci. ¿Cómo se obtiene este? Sumando los dos anteriores. 1 más 1 es 2. Y así se va llenando toda la fila. Toda la serie. Bueno, y así, por ejemplo, el número de Fibonacci de 10 termina siendo 55. Vamos a suponer un algoritmo bien simple, bien bruto, naive, para resolver esto. Y es este que está acá. Entonces, simplemente un algoritmo recursivo que suma los números de Fibonacci anteriores, como la definición nos dice, con dos casos base. Esto es lo que llamamos casos bases. Acá son los casos donde se recorta la recursión, que son los casos de 0 y 1, cuyos números de Fibonacci ya están definidos. Bueno, ¿cuál es el tema con esto? Que el tamaño del input es un tamaño de 1, es un número entero, no hay una lista, no hay una tabla, nada de ese tipo. Sin embargo, inmediatamente nos damos cuenta que el tiempo de ejecución de este algoritmo va a variar mucho, va a estar muy influenciado por el tipo de número que se nos dé. Si nos da un valor de 5, va a ser muy distinto que nos dé un valor de 55. Y va a ser muy distinto de un valor de 5.555.000, 5 quintillones de millones de millones. Es decir, si tenemos un número entero no acotado, con las herramientas que tenemos hasta hoy, no podemos predecir la complejidad de este algoritmo. Entonces nos importan, ahora queremos saber esto, cómo describimos el tiempo de ejecución la complejidad temporal y espacial de un algoritmo que depende de algún valor entero que no esté acostado, no esté acotado, que quizás ni siquiera nos cabe en, en los tipos de variables que utilizamos, no nos cabe en un int. Puede que no haya lugar ni para un long en un long int, ni un long int. No está acotado el valor. Bueno, en ese caso, lo que mejor describe a ese número entero no acotado no es el valor del número en sí, sino el número de bits necesarios para representar ese número en la computadora. Entonces, ustedes imaginarán que el número de bits necesarios para representar un valor n mayúscula se obtiene con esta fórmula, con el logaritmo en base 2. De aquí en adelante, por cierto, cada vez que veamos log va a ser el logaritmo en base 2 porque, bueno, estamos en un sistema binario. Entonces, ustedes ya lo saben en materias anteriores que la dependencia es esta, logaritmo en base 2. Entonces, si el n es 1, eh, con un bit que alcanza, cuando pasa a ser 2, n va a estar un segundo bit porque solamente podías representar 0 y 1, y así va a ir creciendo, 16, 32, 128, 512, y así. Me salté un par en el medio. Bueno, entonces, potenciamos en base 2 a ambos lados de la igualdad y vemos que, dado un valor n mayúscula, vamos a necesitar, nos va a implicar esta dependencia con el número de bits. Entonces, un algoritmo cuya complejidad dependa de un entero no acotado va a tener
una dependencia exponencial de 2 a la m con este valor. Esta dependencia está reflejada por el número de bits que son necesarios para representar ese valor. Es decir, que si yo tuviera que hacer una operación primitiva con un valor entero acotado, esa operación primitiva sería de 1, sería una sola operación primitiva, lo que llamaríamos O de 1, utilizando la notación que veníamos usando, que veníamos hablando antes. Pero si ese número entero no está acotado, entonces ahora la operación va a ser de O de 2 a la m, es decir, va a pasar de ser una simple constante, una operación sola, a depender del número de bits que son necesarios. Y esto refleja mejor la complejidad de este tipo de algoritmos. Entonces, si yo tuviera n operaciones con un número acotado, sería la complejidad de ese algoritmo sería O de n. Pero si ahora tengo n operaciones de un número no acotado, la complejidad va a ser O de n por 2 a la n. Y así se lo pueden imaginar. Muy bien.